La era dorada de la revelación llega a su fin. En una Jerusalén que aún intenta recuperar su gloria tras el exilio, el profeta Malaquías pronuncia sus últimas palabras. Habla de un sol de justicia y del regreso del espíritu de Elías. Pero, tras cerrar su pergamino, el aire se vuelve denso y pesado. El eco de su voz es lo último que Israel escuchará de Dios por los próximos 4 siglos. El escenario está listo para el gran silencio. Un joven escriba en el templo. Ha crecido escuchando historias de nubes de gloria y voces tronando desde el Sinaí, pero su realidad es distinta. Él ve cómo los últimos ancianos que conocieron a los profetas mueren sin dejar sucesores. No hay visiones, no hay "así dice el Señor". La tinta en su tintero parece secarse más rápido, como si las palabras mismas se resistieran a ser escritas en un tiempo de ausencia divina. El cielo se cierra como una bóveda de bronce. Esta metáfora describe la angustia espiritual de una nación que se siente huérfana. Los sacrificios continúan, las lámparas del templo se encienden, pero la sensación de una presencia vacía es abrumadora. El joven escriba registra la transición de una fe basada en la voz viva de Dios a una fe basada en el estudio minucioso de los textos antiguos. El silencio de Dios no es olvido, es una prueba de resistencia para el alma de Israel. Analizamos la psicología de la espera. Cuando el cielo calla, el hombre empieza a gritar. Surgen diversas interpretaciones sobre el futuro Mesías. El joven escriba camina por las calles de Jerusalén viendo cómo la esperanza se mezcla con la desesperación política. Sin profetas que guíen el rumbo, el pueblo empieza a buscar respuestas en las estrellas, en las armas y en la religión estricta. El silencio se convierte en un espejo que refleja la verdadera sed del corazón humano. El mundo no se detiene porque Dios guarde silencio. El mapa geopolítico cambia drásticamente. Los persas caen ante Alejandro Magno y la cultura griega, el helenismo, inunda la Tierra Santa. Nuestro escriba ve cómo el griego reemplaza al hebreo en las plazas. Es un tiempo de crisis de identidad. El cielo de bronce parece reflejar el brillo de las armaduras extranjeras, y muchos se preguntan si la promesa de Malaquías se perdió en los pliegues de la historia. La tinta seca simboliza el cierre del canon. Durante este tiempo, los libros sagrados se recopilan y se protegen con celo, pero no se añade nada nuevo. El escriba se convierte en un guardián de la memoria. Él sabe que, aunque el cielo no hable hoy, lo que dijo ayer es suficiente para sostener el mañana. El silencio de los cielos obliga a Israel a madurar. Ya no son niños guiados por señales visibles, sino un pueblo que debe aprender a confiar en la fidelidad de una palabra escrita. Así como la semilla debe pasar tiempo en la oscuridad de la tierra antes de brotar, los 400 años son el invierno espiritual de la humanidad. El cielo calla para que, cuando la palabra vuelva a hablar, el mundo esté desesperado por escuchar. El joven escriba termina su jornada mirando hacia el horizonte, esperando el sol de justicia prometido, sin saber que el silencio está a punto de romperse con un llanto en un pesebre. El mundo conocido cambia de piel. Alejandro Magno cruza el horizonte como un rayo, conquistando naciones a una velocidad nunca vista. Con él no solo vienen falanges y espadas, sino una cosmovisión, el helenismo. Para el joven escriba, ver la llegada de los griegos es ver un choque de mundos. La sobriedad del templo se enfrenta al brillo del mármol, la gimnasia y el teatro. El silencio de Dios ahora tiene una competencia ruidosa y seductora. El griego se convierte en el idioma del progreso. Muchos jóvenes judíos empiezan a ver su herencia como algo arcaico. ¿Para qué seguir fieles a un Dios que no habla, que no tiene imágenes y que exige sacrificios antiguos, cuando los dioses griegos ofrecen gloria, estética y lógica?
El conflicto no es militar, es cultural. La juventud judía comienza a frecuentar el gimnasio y a cambiar sus nombres hebreos por nombres griegos, buscando encajar en el nuevo orden mundial. En la cultura griega, el cuerpo es el centro del universo. En la hebrea es la santidad. El joven escriba observa con dolor cómo algunos de sus contemporáneos intentan borrar las marcas de su pacto con Dios para no ser señalados en los Juegos Atléticos. El silencio de los cielos se vuelve una prueba de fuego. Es fácil creer cuando hay milagros, pero es heroico permanecer fiel cuando el mundo te ofrece todo a cambio de tu identidad. Introducimos el concepto de la Septuaginta. Ante la expansión del griego, surge la necesidad de traducir las escrituras. El escriba participa en este proceso con sentimientos encontrados. Traducir la ley al idioma del imperio es un puente para que el mundo conozca a Dios, pero también es un riesgo de diluir el misterio. El silencio de Dios obliga a su palabra a viajar en vasijas extranjeras. La fe se está preparando, sin saberlo, para volverse global. La presión aumenta con los sucesores de Alejandro. El imperio se divide y la dinastía seleucida toma el control. Lo que empezó como una seducción cultural se convierte en una imposición violenta. Antíoco IV Epífanes entra en escena, decidido a erradicar la fe de Israel. Prohíbe la Torá, el sábado y la circuncisión. El silencio de Dios se vuelve desgarrador. Mientras el templo es profanado, el cielo sigue callado. Muchos se preguntan si el Dios de sus padres ha muerto. El conflicto llega a su punto de quiebre. Antíoco se hace llamar Epífanes, Dios manifestado. Es la máxima blasfemia, un hombre pretendiendo ocupar el silencio que Dios ha dejado. Para el escriba, este es el momento de la verdad. O se rinden ante el progreso pagano o resisten hasta la muerte. El silencio divino no significa ausencia de poder, sino que la fe debe ahora sostenerse únicamente en la palabra escrita, incluso cuando no hay señales visibles en el cielo. En las montañas, un anciano sacerdote llamado Matatías y sus hijos, los macabeos, empiezan a decir no. La resistencia nace de la desesperación por recuperar la santidad perdida. El silencio de Dios ha durado siglos, pero en el corazón de los fieles, el fuego de la ley aún arde. La guerra invisible por la identidad de Israel ha comenzado, y el escriba sabe que la tinta pronto será reemplazada por sangre en los anales de la historia. Sus manos, manchadas por décadas de tinta, custodian rollos en una biblioteca polvorienta mientras el mundo exterior ruge con el eco de Grecia. La duda, como el moho en el papiro, empieza a carcomer su seguridad. Mira las estanterías llenas de promesas antiguas y luego mira al cielo mudo. El silencio de Dios ha dejado de ser una espera sagrada para sentirse, por primera vez, como un abandono definitivo. Las nuevas generaciones ya no entran a buscar la sabiduría del hebreo. Prefieren la agilidad del griego y la lógica de Aristóteles. Para ellos, los rollos del escriba son reliquias de un pasado que no supo defenderse. El escriba se siente como el guardián de un faro cuyo fuego se ha extinguido. Se pregunta si está preservando una verdad eterna o simplemente alimentando la memoria de un Dios que decidió retirarse del mundo. Cuando un pueblo que define su existencia por la voz de su creador deja de escucharla, la identidad se fragmenta. El escriba registra cómo surgen facciones, los que quieren adaptarse al mundo para sobrevivir y los que se radicalizan en un legalismo seco. Sin la voz fresca de la profecía, la religión se vuelve mecánica. El silencio ha convertido el jardín de la fe en un desierto de ritos donde el corazón ya no late con asombro. ¿Hasta cuándo, Señor?, escribe en un rincón del margen. Es la misma queja de los salmistas, pero sin la respuesta inmediata del profeta.
El escriba analiza el fenómeno de la apostasía silenciosa. No es un grito de rebelión, sino un goteo constante de personas que dejan de esperar. El griego ofrece respuestas tangibles, teatros y placeres. El cielo de bronce solo ofrece quietud. La fe se convierte en un acto de voluntad pura, desprovisto de cualquier consuelo emocional. El escriba debe usar términos helenistas para explicar conceptos divinos a sus alumnos. Teme que, al cambiar el idioma, se pierda el alma del mensaje. ¿Es Dios capaz de hablar en la lengua de los paganos? La duda lo asalta. Si Dios no habla en hebreo, estará hablando en otro lugar. El silencio lo obliga a cuestionar si su comprensión de Dios es demasiado pequeña para el imperio vasto que ahora lo rodea. El peso de la responsabilidad es agotador. Él es el puente entre la última palabra de Malaquías y un futuro que no llega. Cada noche, al cerrar la biblioteca, siente el frío de la bóveda celeste. Sin embargo, en su desesperación empieza a notar algo. La ley, aunque silenciosa, tiene una estructura que sostiene la moral del pueblo, incluso en la ausencia de milagros. El silencio de Dios está forjando una resiliencia que las palabras ruidosas de los ídolos nunca podrían dar. Terminamos este bloque con el escriba abrazando un rollo de Isaías. Sus lágrimas caen sobre la profecía del renuevo. Aunque no hay voz en el trueno, hay una promesa latente en la tinta. Ha comprendido que el silencio no es ausencia, sino una preparación. El cielo de bronce no es una tumba, es un útero. La noche es más oscura justo antes del amanecer, y el escriba, en medio de su crisis, decide afilar su pluma una vez más. El silencio pronto tendrá que romperse. El clímax del sufrimiento llega con Antíoco IV Epífanes. Lo que comenzó como una presión cultural se transforma en un ataque frontal al corazón de la fe. En el año 167 a.C., el templo de Jerusalén es profanado. Se erige una estatua de Zeus sobre el altar y se sacrifican animales impuros. El lugar santísimo es mancillado ante los ojos de un pueblo que espera un rayo del cielo que nunca llega. El silencio de Dios se vuelve ensordecedor. La tensión es máxima para el escriba y los fieles. Si Dios no habla cuando su propia casa es convertida en un santuario pagano, ¿sigue estando allí? Es la crisis existencial definitiva. La prohibición de la Torá bajo pena de muerte busca arrancar la memoria de Dios de la tierra. Poseer un rollo es ahora una sentencia de ejecución. El silencio ya no es solo una falta de profecía. Para muchos empieza a aparecer la evidencia de una derrota divina frente a los dioses de Grecia. Aparecen los fieles del silencio, o Hasidim. Son aquellos que deciden que, si el cielo no habla, ellos hablarán a través de su obediencia. Mientras el templo es una ruina espiritual, ellos convierten sus casas y cuevas en santuarios. La prueba de fuego no es sobrevivir, sino mantenerse puros en medio de la profanación total. Entienden que la ausencia de señales no es ausencia de soberanía. Dios está observando desde el silencio cómo reacciona su pueblo cuando no hay milagros. Narramos el horror de la persecución. Madres ejecutadas por circuncidar a sus hijos, ancianos torturados por negarse a comer lo prohibido. El escriba ve cómo sus rollos son quemados en las plazas. Cada pergamino que arde es un grito mudo hacia el cielo. La pregunta, ¿dónde está Dios?, deja de ser teológica para volverse un clamor de sangre. En este punto, la fe de Israel se despoja de todo lo externo. Lo único que queda es la palabra grabada en el alma de los resistentes. El silencio de los cielos durante la abominación desoladora es pedagógico. Obliga a Israel a comprender que Dios no está confinado a un edificio de piedra ni a un ritual externo. Si el templo cae, la palabra debe vivir en el hombre. El escriba registra cómo la resistencia espiritual empieza a gestar una nueva esperanza.
Si el mundo se ha vuelto tan oscuro y Dios calla, es porque la intervención que viene no será un pequeño mensaje, sino un cambio total de la historia humana. La tensión rompe en Modín. Matatías lanza el grito de guerra, no porque haya escuchado una voz del cielo, sino porque el silencio se ha vuelto insoportable y la ley exige acción. Los macabeos se levantan como el brazo armado del silencio de Dios. Es una guerra de guerrillas, donde la fe suple la falta de armas. El escriba guarda su pluma y toma el pulso a una rebelión que busca limpiar el templo, creyendo que la acción humana puede preparar el camino para el retorno de la voz. Terminamos este bloque con la purificación del templo. Nace la fiesta de Hanukkah, la luz que brilla cuando el aceite no debería alcanzar. Es un milagro discreto, casi silencioso, pero suficiente para dar esperanza. El templo es recuperado, pero la profecía sigue ausente. El trono de David sigue vacío. El escriba entiende que, aunque han ganado una batalla física, el cielo de bronce sigue cerrado. La victoria de los macabeos es solo un respiro en la larga noche que aún debe recorrerse. Una chispa de resistencia se enciende en las colinas de Judea. No nace de una nueva visión profética, sino de la indignación de hombres que se niegan a ver morir su identidad. Matatías y sus hijos lanzan un desafío al imperio más poderoso del mundo. Es la respuesta de la tierra al silencio del cielo. Si Dios no envía un rayo para defender su altar, los hombres pondrán sus propios cuerpos como muralla. La fe se vuelve acción. Narramos la revuelta, una guerra de guerrillas donde campesinos y sacerdotes derrotan a falanges profesionales. Judas Macabeo, el martillo, lidera con una convicción que parece suplir la falta de profetas. El escriba observa este fenómeno con asombro. Aunque no hay una columna de fuego guiándolos, la ley escrita arde en sus pechos con la misma intensidad. La victoria militar se siente como un milagro humano realizado en honor a un Dios invisible. El momento cumbre, la purificación del templo. Tras años de oscuridad, los fieles entran en los atrios profanados. Retiran los ídolos, limpian la sangre de los sacrificios paganos y reconstruyen el altar. Es el nacimiento de Hanukkah. El escriba registra el encendido de la menorá, una pequeña luz que brilla contra todo pronóstico. Es un recordatorio de que, incluso en el silencio, la presencia de Dios puede manifestarse como una luz que se niega a morir. Sin embargo, tras la euforia de la fiesta, una verdad amarga se asienta en Jerusalén. El templo está limpio, pero el trono profético sigue vacío. Los macabeos son reyes y sacerdotes, pero no son profetas. No ha bajado fuego del cielo para consumir el sacrificio, ni una voz ha tronado desde el lugar santísimo para validar la victoria. La victoria es física, pero el hambre espiritual permanece intacta. El cielo de bronce sigue cerrado, impasible ante los triunfos terrenales. El escriba analiza el dilema de los nuevos gobernantes. Al no haber una voz, los líderes empiezan a confiar más en la diplomacia y el poder político que en la guía divina. El silencio de Dios empieza a ser llenado por el ruido de las intrigas palaciegas. La dinastía asmonea, nacida de la santidad, comienza a corromperse. El escriba advierte en sus notas: una victoria sin profecía es solo un cambio de amos. El pueblo sigue esperando algo que las espadas no pueden dar. Solo queda el eco de las antiguas promesas. El pueblo recita los salmos y lee a los profetas de antaño con una nostalgia dolorosa. La esperanza se vuelve mesiánica. Ya no buscan solo un rey guerrero como Judas Macabeo, sino a aquel de quien habló Malaquías. El silencio ha purificado el deseo de la nación. Ahora saben que ni la libertad política ni la restauración del templo son suficientes si el cielo no vuelve a abrirse para hablarles. Terminamos este bloque con el escriba cerrando otro año de registros. Jerusalén es libre, pero el alma de Israel sigue en exilio.
El silencio de 400 años se vuelve más profundo ahora que no hay una crisis que distraiga. En la paz de la ciudad recuperada, la ausencia de Dios se siente más fuerte que en la guerra. El escriba mira hacia el este, preguntándose si el silencio es el preludio de un mensaje tan grande que requiere que todo el mundo guarde silencio para escucharlo. Grecia cae y Roma asciende con una ferocidad mecánica. Las águilas romanas aparecen en el horizonte de Judea. El escriba, ya anciano, observa cómo el general Pompeyo comete la blasfemia final. Entra en el lugar santísimo del templo. Al salir, Pompeyo está confundido. No encontró ninguna estatua, solo un vacío absoluto. Para Roma es una curiosidad. Para el escriba es la confirmación de que el cielo sigue siendo de bronce. La bota romana aplasta Judea, no solo con armas, sino con impuestos y orden. El escriba registra cómo la esperanza se deforma. Ante un Dios que calla, muchos deciden que la respuesta debe ser la violencia. Surgen los celotes, hombres que afilan sus dagas en las sombras, creyendo que la sangre romana forzará la mano de Dios. El silencio divino se vuelve ensordecedor en medio de los gritos de los rebeldes y el crujir de las cruces que empiezan a bordear los caminos. El escriba camina entre las colinas de Jerusalén y ve los patíbulos romanos. La crucifixión se convierte en el lenguaje del imperio para los que buscan un reino. La pregunta, ¿dónde está el rey que Malaquías prometió?, ya no es un susurro en la biblioteca, es un clamor en las plazas. El sol de justicia parece haberse puesto para siempre tras las colinas de Roma, dejando a Israel en una penumbra de censos, soldados extranjeros y un templo que es poco más que una jaula de oro. Analizamos la figura de Herodes el Grande, un rey idumeo impuesto por Roma que intenta comprar el favor de Dios reconstruyendo el templo con un lujo sin precedentes. El escriba ve el mármol blanco y el oro, pero sabe que es una fachada. Herodes es un rey sin derecho, un tirano que teme a las profecías que el escriba custodia. El silencio de Dios es ahora manipulado por políticos. El templo es magnífico por fuera, pero el eco en su interior sigue gritando la ausencia de la voz. La crisis de fe se vuelve total. El pueblo está exhausto de esperar. El escriba ve cómo los fariseos se encierran en leyes minuciosas para controlar el silencio, mientras los saduceos pactan con el invasor. El joven escriba que comenzó este viaje es ahora un anciano que ha visto imperios ir y venir, pero el cielo sigue mudo. Es posible que la promesa haya caducado. El peso de los impuestos romanos se siente como el castigo por un pecado que nadie sabe cómo purificar. Mi alma tiene sed del Dios vivo, recita el escriba, mientras sus dedos tiemblan sobre el papiro. En el desierto, grupos como los esenios huyen de la corrupción de Jerusalén, buscando en la soledad lo que el templo ya no les da. Están convencidos de que el silencio está a punto de romperse. El escriba registra estos movimientos con una mezcla de escepticismo y anhelo. Sabe que el hierro de Roma es fuerte, pero el hambre de un pueblo que ha esperado 400 años es una fuerza volcánica. Terminamos este bloque con el escriba mirando por última vez hacia el desierto de Judea. La noche es fría y las estrellas parecen distantes y ajenas a la miseria de los hombres bajo el imperio. Roma cree que ha pacificado el mundo, pero el escriba sabe que el silencio de Dios es el momento de mayor tensión en la historia. El escenario está listo. La oscuridad es total. Y es precisamente ahí, cuando ya no queda esperanza humana, donde la luz del sol de justicia está a un solo latido de distancia. Un cambio sutil pero eléctrico se siente en la atmósfera. Ya no es el aire pesado del abandono, sino la tensión que precede al rayo. El escriba, en sus últimos días, percibe que el silencio ha cambiado de tono. Ya no es una tumba.
Ahora se siente como una respiración profunda, un pecho que se infla antes de lanzar un grito que cambiará la historia. En las calles de Jerusalén, los hombres se miran con una pregunta silenciosa en los ojos. Los rumores nacen en las cuevas de Qumrán. Los hombres vestidos de lino blanco, que han pasado siglos estudiando el silencio, empiezan a hablar de preparar el camino. El escriba recibe noticias de que en el desierto se están contando las semanas de Daniel. No son políticos ni soldados, son los humildes de la tierra quienes han sentido el primer escalofrío del amanecer. El cielo de bronce parece estar volviéndose cristalino, listo para romperse en 1000 pedazos. El escriba siente una presión en el pecho, una intuición física de que el tiempo se ha agotado. En su biblioteca, los rollos de Isaías parecen vibrar bajo sus manos. Consolad, consolad a mi pueblo, lee, y por primera vez en décadas, las palabras no suenan a eco lejano, sino a una orden inmediata. El silencio divino ha dejado de ser una prueba para convertirse en un umbral. Algo está por cruzar desde la eternidad hacia el tiempo, y el escriba sabe que su pluma está a punto de ser innecesaria. La gente común, los pastores y los pescadores empiezan a congregarse cerca del Jordán. No buscan la fastuosidad de Herodes ni la lógica de los griegos. Buscan una señal. El escriba registra que incluso entre los soldados romanos hay una inquietud extraña. El mundo entero está en una pausa forzada, como si la creación guardara un minuto de silencio ante la llegada de su arquitecto. La noche oscura está llegando a su fin, y el hambre de Dios se ha vuelto un dolor físico. Aparece una figura salvaje en los márgenes. No es un escriba refinado, ni un sacerdote del templo. Los informes hablan de un hombre que se alimenta de langostas y viste piel de camello. Su voz no suena como los debates de la escuela, sino como el trueno que Israel olvidó hace 400 años. El escriba se estremece al escuchar las descripciones. Parece Elías. La última promesa de Malaquías, la que cerró los cielos, es ahora la primera que empieza a cumplirse en el polvo del desierto. Voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. El grito de Juan el Bautista rompe el silencio como un mazo de hierro sobre un cristal. El escriba llora al recibir el informe. El cielo ya no es de bronce, ha sido rasgado. El largo invierno de los 400 años se disuelve en un instante. No es un mensaje político contra Roma, es la irrupción de la verdad. El silencio no era ausencia, era la espera de que el escenario estuviera perfectamente vacío para que la palabra se hiciera carne. Terminamos la serie con el escriba dejando caer su pluma. Su tarea ha terminado, ha custodiado el silencio y ahora es testigo de su fin. El sol de justicia que Malaquías anunció está asomando por las montañas de Judea. El silencio de los cielos se ha roto, no con un trueno aterrador, sino con la voz de un profeta y poco después con el llanto de un niño en una cueva. El tiempo de la espera ha terminado. La guerra invisible entra en su fase definitiva. El rey ha llegado. El final de la historia se acerca. Nuestro escriba, tras una vida custodiando el vacío, entrega sus últimos rollos a una nueva generación. Sus ojos se cierran en paz, sabiendo que el peso del aire ha cambiado. Muere con la pluma en la mano, dejando el testimonio de que el silencio no fue un abandono, sino una vigilia. El testigo de la espera da paso a los testigos del cumplimiento. La guardia ha terminado. La palabra está a la puerta. La narrativa se traslada al templo de Herodes. Es la hora del incienso. Un anciano sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, ha sido elegido por sorteo para una tarea que solo se realiza una vez en la vida. Camina por los atrios, rodeado de un pueblo que ora en silencio afuera. Entra en el lugar santo,
un espacio donde, por 4 siglos, ningún hombre ha escuchado nada más que sus propios pasos y el crepitar de las lámparas. Dentro del santuario, el humo del incienso sube como las oraciones de 400 años de silencio. De repente, el sello se rompe. A la derecha del altar, la penumbra es desplazada por una luz que no proviene de las mechas. No es una intuición ni un sueño, es una presencia. El silencio de 4 siglos se desgarra con una voz que no es humana. Un ángel, Gabriel, está de pie frente al sacerdote. El cielo de bronce ha caído. La comunicación directa con lo eterno se ha restaurado. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Estas palabras son el fin de una era. No solo ha sido oída la oración de un anciano por un hijo, sino el clamor de una nación por un redentor. El ángel anuncia el nacimiento de aquel que será la voz, el que romperá el desierto. El silencio se convierte en canto. Zacarías queda mudo, un símbolo irónico. Ahora que Dios habla, el hombre debe callar para contemplar el milagro que está por nacer. El video cierra con una reflexión profunda. El silencio de Dios no es un vacío, sino un lenguaje. A menudo, el Creador calla para que aprendamos a escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Esos 400 años fueron el tiempo de arar la tierra del alma humana, quitando las piedras del orgullo y la autosuficiencia. El silencio fue la preparación necesaria para que, cuando la luz llegara, el mundo pudiera reconocer su brillo entre tantas sombras artificiales. El escenario está perfectamente listo. La política de Roma, la lengua de Grecia y la fe probada de Israel se han alineado en un punto exacto de la historia. El silencio fue el marco oscuro que Dios usó para resaltar el lienzo de la gracia. La palabra hecha carne no irrumpe en un mundo de ruidos, sino en un mundo que ha aprendido, a través del hambre y la espera, a valorar cada sílaba que sale de la boca del Altísimo. Terminamos este viaje mirando hacia el pesebre. Los rollos del escriba, las batallas de los macabeos y las lágrimas de los oprimidos convergen en un solo llanto infantil. El sol de justicia ha salido. La guerra invisible continúa, pero el silencio de los cielos ha terminado para siempre. Dios ha hablado y su última palabra es su Hijo. El eco de Malaquías se funde con el anuncio de los ángeles. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella,